En este punto de la historia acontece la misión del Mashiach ben David, o Mesías hijo de David, es decir, el establecimiento del reino de Israel. En esta etapa se da inicio al reino milenial de Israel, en el cual, éste fungirá un rol de instrumento para enseñar la Torá o instrucción divina a las demás naciones y así sean transformados a la naturaleza del Eterno. Veamos. Revelación 19, 11 y 15 y 16. Vi el cielo abierto, y vi un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y hace guerra. Y, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las guiará con cetro de hierro. Y, en su manto y sobre su muslo, tiene escrito el título: Rey Supremo y Soberano Supremo. Ahora veamos la armonía de este versículo con la promesa declarada por el Eterno a través de su profeta. Daniel 7, 13 al 14. Estaba yo mirando en las visiones de la noche, y vi que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días, y lo presentaron delante de él. Entonces se le dio el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es un dominio eterno, que no se acabará. Y su reino no será destruido. Entonces, regresemos a nuestro diagrama para registrar lo que ya hemos analizado. Primero, tenemos ya diagramado el plan inicial del Eterno, es decir, el establecimiento de su reino en la tierra. Segundo, la caída del ser humano, evento que deja truncado el plan del Eterno. Tercero, el establecimiento del reino de Israel, que cumpliría el rol de instrumento restaurador para el resto de la humanidad, reflejando la luz del Eterno mediante la obediencia a la Torá o instrucción divina. Cuarto, la caída de Israel, como instrumento del Eterno. Quinto, la restauración de Israel. Y ahora, procedamos a diagramar la siguiente etapa. El reino de Israel, el cual dará su inicio con la venida de Mashiach ben David o Mesías Rey. Este evento acontece al inicio del milenio séptimo, conocido también como milenio sabático o era mesiánica. Por cierto, actualmente nos encontramos en esta etapa de la historia cronológica de las Escrituras. Bueno, diagramado esto, continuemos con nuestro estudio cronológico de las Escrituras. Junto con la venida del Mesías Rey, que da inicio al reino milenial de Israel, acontece el evento conocido como la primera resurrección. La resurrección de los muertos es el último de los 13 principios de fe, establecidos por Moshe ben Maimón, conocido también como Maimónides o el Rambam. Estos principios son basados en las verdades declaradas por el Eterno en la Torá o Pentateuco. Es evidente que si existe la primera resurrección, debe existir una segunda resurrección. Sin embargo, la primera resurrección está únicamente reservada para los muertos de Israel. Me refiero a la comunidad de Israel cuyo primogénito es el Mesías Yeshua, es decir, los que verdaderamente son instrumento, no por el hecho de haber nacidos en la tierra de Israel o descender de un israelita, sino los que son fieles al Eterno y por ende a su Torá. Veamos el versículo que confirma lo anterior. Revelación 20, 4 al 5. Y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio. Y vi vivos a los inmolados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Yahweh. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con el Mashiach por 1000 años. Esta es la primera resurrección. Este versículo hace referencia a otro. Veamos. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Pues les decimos esto por palabra del Maestro. Nosotros los que vivimos y que hayamos permanecido hasta la venida del Maestro, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Porque el Maestro mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de príncipe de los mensajeros, y con trompeta poderosa. Y los muertos en el Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para salir al encuentro del Maestro en el aire. Y así, siempre estaremos con el Maestro. En este momento, es en el cual acontece el gran evento conocido como el arrebatamiento, y no ocurre al inicio de los dolores de parto de Jacob, plazo también conocido como la tribulación.
La enseñanza del arrebatamiento pretribulación es una manipulación que hacen de las escrituras los falsos maestros que pregonan la teología del reemplazo. Esta teología, contraria a lo que la Torá enseña, argumenta que este es el tiempo de la gracia para los gentiles, llamados el Israel espiritual, que reemplaza al verdadero instrumento de Israel. Y hemos visto en el presente estudio, que esta enseñanza está totalmente fuera de contexto con lo declarado a lo largo de las escrituras. Dicho lo anterior, procedamos con el estudio. Para tener parte en la primera resurrección de los muertos, según las escrituras, específicamente en Revelaciones 20:4, existen dos requisitos. Primero, obedecer la Torá o instrucción divina dada por el Eterno. Y, segundo, mantenerse fieles al testimonio de Yehoshua el Mesías, es decir, aceptar que el hombre llamado Yehoshua de Nazaret, cumple con los requisitos para ser el Mesías de Israel. Mantenerse fiel al Mesías no significa un proceso mental de reconocimiento, sino que implica hacer sus obras, es decir, guardar la Torá del Eterno, cumpliendo los mandamientos por amor y no por obligación. Por esta razón, el Mesías dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Maestro, Maestro, y no hacen lo que digo? ¿Y qué fue lo que dijo el Mesías? Bueno, lo único que enseñó es la correcta actitud con la cual se debe guardar la Torá. Entonces, prosigamos con el estudio. El último evento, que acontecerá al inicio del milenio sabático, es cuando el Satán, o adversario, es atado por 1000 años. Veamos. Revelaciones 20:1-3. Vi a un mensajero que bajaba del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua quien es el acusador y el Satán, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, es necesario que lo desaten por un poco de tiempo, al final del milenio. De la lectura de este versículo, surgen las siguientes interrogantes. ¿Por qué el Eterno ata al Satán solamente por 1000 años? ¿Y por qué no lo envía de una vez al lago de fuego para destruirlo de una vez por todas? Bueno, es necesario conocer de sabiduría hebrea para comprender este hecho, ya que a simple vista se puede malinterpretar que el Eterno tiene una mala naturaleza que nos quiere ver sufrir aún más. Sin embargo, no es momento aún para entrar en este análisis, ya que lo veremos en profundidad cuando veamos la etapa final de los acontecimientos del milenio sabático. Prosigamos. Ahora, procedamos a la enunciación del evento que acontecerá durante el milenio sabático. Veamos. Mateo 25:31-34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los mensajeros con él, entonces se sentará en su trono glorioso. Y, entonces el Rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre. Hereden el reino que se ha preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Como podemos ver, durante el milenio sabático será restablecida la autoridad del reino de Israel en el mundo. Pero, a diferencia del reino anterior, este tendrá al Mesías fungiendo como rey. La función del Mesías rey será la de guiar a Israel para que cumpla su misión de ser luz a las naciones, a través de la enseñanza de la Torá o instrucción divina a las demás naciones. Veamos los versículos que confirman esta verdad. Isaías 49:6. Porque Yahweh dijo: poca cosa es que tú seas mi siervo, para lo cual levanto a las tribus de Jacob y restauro a los sobrevivientes de Israel. Te pondré también como luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta los extremos de la tierra. Isaías 2:3. Y muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, es decir, de la nación de Israel, para que él nos instruya en sus caminos, y para que caminemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá, de Jerusalén, o Jerusalén, la palabra de Yahweh.